En este laboratorio de enzimas, lo que vamos a ver básicamente es cómo actúa la enzima alfa-amilasa salival, ¿ya? Que es una enzima que cataliza la hidrólisis de los enlaces alfa-glicosídicos o glucosídicos, ¿ya? Que utiliza como sustrato el almidón, o glucógeno también, y rompe los enlaces alfa 1 y 4. ¿Ya? Esa es una hidrólisis parcial, ¿ya? Cuando la enzima rompe este almidón o el glucógeno, rompe hasta llegar a, pueden llegar a maltosas, maltotriosas, glucosas, ¿ya? O lo que se conoce también como dextrinas, ¿ya? Que en las dextrinas sí hay algunas ramificaciones, ¿ya? Donde se observan enlaces alfa 1,6. En el fondo acá, ¿no es cierto?, podemos tener las maltosas, ¿ya? Glucosas, que también pueden haber quizás por ahí algunas libres, ¿ya? Acá están unidas, pero también pueden haber algunas libres. Y las dextrinas, que las dextrinas presentan estas ramificaciones alfa 1,6. Alfa 1,6. Las maltosas, glucosas, tienen los enlaces alfa 1,4. Entonces, eso es una mezcla de dextrinas, donde están las amilodextrinas, eritrodextrinas y acodextrinas, que son de menor tamaño, ¿ya? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero lo que yo quiero resaltar acá, que la alfa-amilasa hace una hidrólisis parcial. Uno también puede romper el almidón y el glucógeno totalmente, y eso lo puede lograr químicamente, por ejemplo, sometiendo a una hidrólisis ácida el almidón o el glucógeno, ¿ya? Pero cuando trabaja la enzima hace una hidrólisis parcial. Y la enzima alfa-amilasa salival es una enzima alostérica. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima puede ser activada o inhibida por algunos compuestos, ¿ya? Las enzimas alostéricas se caracterizan por tener esta cinética sigmoidea, ¿sí? Y en presencia de un activador hacen que la cinética se convierta en micaeliana, y en presencia de un inhibidor se acentúa la sigmoidea. Bueno, ahí hay que revisar los conceptos que vimos en cátedra. En este caso particular de la alfa-amilasa, un activador de la enzima es el cloruro y un inhibidor de la enzima es el citrato. Bueno, ¿en qué se basa el fundamento del método que vamos a utilizar para determinar la velocidad de la enzima? En que el almidón se puede unir al lugol dando un color azul-violeta, ¿ya? Azul intenso. Y se supone que a medida que actúa la enzima, va a quedar menos almidón y por lo tanto la intensidad de esa coloración va a ir disminuyendo. Entonces se dice que dicha disminución, ¿ya?, de la intensidad de color es proporcional a la hidrólisis del almidón, ¿ya? Amilosis o también acción de la alfa-amilasa, ¿ya? Por lo tanto, mientras más actúa la enzima, menos color va a quedar, porque menos almidón intacto va a haber, porque se ha ido hidrolizando, ¿ya? Y la hidrólisis progresiva del almidón, ya dijimos, ¿no es cierto?, puede dar esta maltosa, ¿ya? Pero también las dextrinas, ¿no es cierto?, que son en el fondo polisacáridos de menor tamaño. Y habíamos mencionado la amilodextrina, la eritrodextrina y la acrodextrina, ¿ya?, que son más chicas que el almidón, ¿ya? En general se dice que la amilodextrina tiene entre 35 y 72 unidades de glucosa, y con el lugol ya empieza a dar un color más violeta. La eritrodextrina, que tiene entre 40 y 30 unidades de glucosa, con el lugol empieza a dar ya un tono más rojizo. Y la acrodextrina, que tiene entre 25 y 10 unidades de glucosa, con el lugol da más bien amarillo, ¿no? Casi, la verdad se dice que no presenta color, porque el color amarillo muchas veces se debe al lugol, ¿ya? Entonces, si una enzima actúa sobre el almidón, inicialmente el almidón, el tubo debería colorearse azul intenso, azul violeta, oscuro, y a medida que actúa la enzima, ir generándose colores más claros, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
en este laboratorio el objetivo es estudiar experimentalmente la cantidad de sustrato que consume la enzima alfa-amilasa en el tiempo. Entonces, por una parte nosotros vamos a tener que el sustrato va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. En este caso es el almidón el que va disminuyendo, ¿no es cierto? Y lo que debería ir aumentando son los productos. Glucosa, maltosa, las dextrinas en general. Pero nosotros en la práctica lo que podemos medir es el almidón, ¿ya? Cómo disminuye la coloración si uno tiene originalmente el tubo, ¿no es cierto?, con el almidón total. Eso uno lo puede medir espectrofotométricamente, que es lo que vamos a hacer en este laboratorio. Y ese color va a ir disminuyendo en intensidad a medida que actúa la enzima. Entonces nosotros vamos a ir, en el fondo, midiendo cuánto almidón va desapareciendo, ¿ya? Esto. Claro que finalmente, en este laboratorio lo que se pide es hacer la curva de producto, ¿ya? Pero ahí vamos a explicar cómo se obtiene esa curva de producto. ¿Ya? También recordar que en esta zona, ¿no es cierto?, donde es lineal la reacción, ¿ya?, se conoce como zona de velocidad inicial. En la parte experimental, la enzima la obtenemos nosotros mismos, ¿ya?, con la saliva de 1, 2 o 3 individuos. Por lo general se trabaja con 2, ¿ya? Se junta un poco de saliva durante 1 minuto y luego esa saliva se diluye de 1 a 100, es decir, en rigor es por una parte o por el total de saliva que se reunió, se lleva un volumen final de 100 ml con agua destilada, ¿ya? Se trabaja con agua destilada y se mantiene en hielo. Luego se van a realizar distintos o preparar distintos tubos, ¿ya?, para llevar a cabo este análisis, ¿ya? Van a haber tubos de coloración, que estos tubos solamente llevan agua, ¿sí?, y el agua se deposita con una bureta. Entonces los tubos, vamos a tener tubos 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y B. B es del blanco, ¿no es cierto? El blanco espectrofotométrico, porque vamos a usar espectrofotómetro para medir este compuesto coloreado que se forma. Y los tubos 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, estos números corresponden al tiempo en que la enzima va a actuar. O sea, va a actuar 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 4, 6, 8, 10 minutos. Pero en este caso solamente estos tubos van a contener agua, ¿ya? Y se llaman tubos de coloración porque en estos tubos finalmente nosotros vamos a obtener los colores, ¿ya? Después van a haber tubos para detener la reacción enzimática, que tienen la misma numeración que los anteriores, y estos tubos contienen ácido clorhídrico, uno normal. Todos van a tener 1,5 ml de ácido clorhídrico, uno normal. Acá se pone una nota que dice que estos tubos hay que vaciarlos sobre los respectivos tubos de incubación. Los tubos de incubación van a ser los tubos donde va a actuar la enzima, que vienen en la diapositiva siguiente. Entonces estos tubos, finalmente, cuando la enzima actúa, después para detener la reacción, se agregan estos tubos que contienen ácido clorhídrico, ¿ya? En el fondo, con estos tubos uno desnaturaliza la enzima, detiene la reacción. Entonces, este set de los tubos de coloración y los tubos para detener la reacción se preparan previamente. Y los tubos de incubación, que aquí es donde va a trabajar la enzima, ¿ya? Los tubos de incubación también tienen la misma numeración, ¿no es cierto? Y van a contener almidón, 1,2% peso volumen, todos 2 ml, excepto el blanco, porque lo que nosotros vamos a medir finalmente en el espectrofotómetro es el almidón teñido con Lugol, ¿ya? O sea, se agrega el Lugol, ¿no es cierto?, para que se genere ese compuesto coloreado. Por lo tanto, como es el almidón que vamos a medir, el blanco no lleva almidón. Después todos los otros tubos van a llevar tampón fosfato, pH 7,2, todo. En el fondo el pH 7,2 es para
darle la condición óptima para que opere la enzima. El cloruro de sodio, que se agrega porque el cloruro, recuerden que el cloruro es un activador de la alfa-amilasa. Y después se completa, o se agregan 4,8 ml de agua destilada. ¿Ya? Al blanco se le agregan 6,8, porque en el fondo, como no tiene 2 ml de almidón, se completa con agua ese volumen. Y luego se agregan 0,2 ml de enzima, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer, lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Recuerden que la enzima es la que va a empezar a hidrolizar el almidón. El tubo blanco y el tubo cero ya tienen ese asterisco, porque esos tubos, como en el caso del blanco no lleva almidón, ¿ya? No es necesario agregar la enzima en ese momento, sino que se puede agregar antes, después de agregar ácido clorhídrico, ¿ya? Y en el blanco también, como la idea es que no actúe la enzima, se agrega ácido clorhídrico. Entonces en el tubo cero y blanco, antes de agregar la enzima, uno agrega el ácido clorhídrico, ¿ya? Y específicamente en el tubo cero, como la idea es que acá la enzima no actúe, por eso se agrega el ácido clorhídrico antes y después la enzima, ¿no? Entonces la enzima ya llega a un tubo donde el medio no es favorable para que ella actúe, ¿ya? Y en el blanco la verdad es que da lo mismo porque no hay sustrato. Pero si vamos a hacer eso con el tubo cero de agregar primero el ácido, bueno, también se lo agregamos al blanco. Entonces se agrega el ácido y en el fondo se vacía ese tubo para detener la reacción, el tubo 0 y B, se vacían estos respectivos tubos de incubación, se mezcla y luego se agregan los 0,2 ml de enzima. ¿Sí? ¿Les queda claro esa parte? Ya, porque acá, como les digo, en el blanco no importa el orden, porque no hay sustrato para la enzima. Pero en el cero, la idea es que ahí la enzima no actúa, entonces por eso primero se agrega el ácido, que utilizamos para detener la reacción, y luego la enzima, ¿ya? En el fondo para que ahí la enzima no actúe porque ya se va a encontrar con un medio ácido, ¿ya? Y estos tubos no es necesario incubarlos, porque acá no va a haber reacción enzimática, ni en el blanco ni en el cero. Entonces recordar acá bien que tienen el sustrato, ¿no es cierto? Todos los tubos tienen sustrato, tienen el tampón, el pH para que actúe la enzima y se incuba a 37 grados Celsius. Entonces acá lo que uno hace en rigor es en un baño termorregulado, un baño donde se fija a 37 grados Celsius, ahí se depositan los tubos, ¿ya? Uno lo puede hacer en una gradilla o en un vaso precipitado, se depositan ahí adentro los tubos. Se mantienen a la temperatura de 37 grados Celsius. Bueno, después se hace un protocolo de incubación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esta parte para agregar la enzima? ¿Ya? Finalmente vamos a trabajar con los tubos numerados con 1, 2, 4, 6, 8 y 10. Recuerden que el cero y el blanco ya los terminamos de preparar y los dejamos aparte. Entonces, estos tubos que van a estar en el baño termorregulado son los a los cuales se va a agregar la enzima. Entonces, lo que se hace es tener los tubos en ese baño y se echa a andar un cronómetro. Entonces, al tiempo cero se deposita la enzima al tubo 1. Entonces, en el tiempo cero, apenas se echa a andar el cronómetro, se deposita la enzima a ese tubo 1. ¿Ya? Los 0,2 ml. Se mezcla por inversión, es decir, se tapa la parte superior del tubo, se gira, ¿ya? O se vierte por inversión y se devuelve al baño termorregular. ¿Ya? Eso para mezclar, pero siempre con suavidad. Transcurrido, como el cronómetro sigue andando, al momento que se cumpla 1 minuto, al tubo 1 se le vacía su respectivo tubo 1 para detener la reacción, es decir, el tubo que tiene el ácido clorhídrico. Entonces se vacía en ese momento
ese tubo para detener la reacción en el tubo 1, se mezcla y se saca del baño. ¿Ya? Entonces ya tenemos listo el tubo 1 de incubación. Ahí la enzima actuó 1 minuto. ¿Ya? De 0 a 1, 1 minuto. Y al mismo tiempo, esto siempre se trabaja en grupo, otro compañero agrega la enzima al tubo 2. ¿No? Entonces en el minuto 1 se agrega la enzima también, pero ahora al tubo 2. Sigue corriendo el cronómetro y en el minuto 2 se agrega la enzima al tubo 4. Sigue corriendo el cronómetro y en el minuto 3 uno de sus compañeros agrega la enzima al tubo 2. Disculpen, el ácido clorhídrico al tubo 2. ¿Ya? Mezcla bien y lo saca del baño. Entonces con eso se termina ya la incubación del tubo 2. Que si se dan cuenta, la enzima actuó de 1 a 3 minutos, actuó 2 minutos. Y simultáneamente otro de sus compañeros le agrega la enzima al tubo 6. Sigue corriendo el cronómetro, otro compañero agrega la enzima al tubo 8, mezcla, la vuelve a poner en el baño termorregulado, sigue corriendo el cronómetro y en el minuto 5 agregan la enzima al tubo 10. Mezclan bien y lo depositan de nuevo en el baño termorregulado. Y luego, como vamos en el minuto 5, ya, sigue corriendo el cronómetro y en el minuto 6 se empieza a agregar el ácido al tubo 4. Se mezcla bien y se saca el tubo del baño termorregulado porque con estos ácidos clorhídricos que se están agregando se detiene la reacción. Entonces, si se dan cuenta, del minuto 2 al minuto 6, tenemos que la enzima actuó 4 minutos. ¿No? Bueno, y así se sigue depositando o vaciando los tubos para detener la reacción en los respectivos tubos de incubación. Entonces, el minuto 9 se agrega el ácido al tubo 6, en el minuto 12 se agrega el ácido al tubo 8 y en el minuto 15 se agrega el ácido al tubo 10. Entonces, como ya se agregaron los ácidos a todos los tubos, ya tenemos todos los tubos fuera del baño termorregular. Se sigue este protocolo de incubación porque, si se dan cuenta, en 15 minutos tenemos todos los tubos preparados. Si lo hiciéramos cada uno por separado, nos demoraríamos mucho más tiempo, ¿ya? Media hora por lo menos. O sea, acá en 15 minutos ya tenemos todos los tubos listos. Y tenemos entonces finalmente estos tubos de incubación donde todos van a tener 10 ml de volumen final. Si quieren, regresamos. Voy a regresar a la diapositiva donde salía todo lo que conformaba un tubo de incubación. Miren, vamos a hacerlo con el tubo 1. Tenemos 2 ml de almidón, más 1,5 ml de buffer, más 4,8 ml de agua destilada, más 0,2 ml de enzima, y después que le agregamos, ¿no es cierto?, los 1,5 ml de ácido. Por lo tanto, si suman, tenemos finalmente 10 ml en el tubo de incubación. Entonces, todos los tubos de incubación tendrían como volumen final 10 ml. Entonces, acá están. Todos los tubos de incubación tienen como volumen final 10 ml. Entonces, después, ¿qué se hace? Recuerden que teníamos también los tubos de coloración, donde a todos le habíamos agregado 9,5 ml de agua destilada. Bueno, lo que se hace después es tomar 0,5 ml del tubo de incubación y depositarlo en su respectivo tubo de coloración. ¿No? Entonces se sacan 0,5 ml, por ejemplo, del tubo 0 y se depositan en el tubo 0 de coloración. ¿No? Y se agrega una gota de Lugol. Así se hace con todo el resto de los tubos. O sea, tomamos 0,5 del tubo 1 y lo depositamos en el tubo de coloración 1 y le agregamos una gota de Lugol. ¿Ya? Y así con todos. Se mezcla bien y como
estamos agregando Lugol, se nos van a generar colores. ¿Ya? Recuerden que el Lugol con el almidón forma un compuesto de coloración azul intenso. Entonces vamos a tener distintos tubos o tubos con distintos colores. ¿Alguien podría decirme a qué se debe esos cambios de coloración? ¿Era lo esperable? En el tubo 0 se supone que ahí la enzima no actuó porque primero agregamos el ácido y después la enzima. Por lo tanto, en el tubo 0 tendríamos el almidón total. ¿No? Y después, ¿no es cierto?, agregamos las enzimas y las hacíamos actuar 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Entonces en esos tubos, miren, mientras más tiempo actúa la enzima, menos color debería observarse, o menos color violeta, ¿no es cierto? Empieza a disminuir la intensidad de ese color. ¿Ah? Y el tubo blanco obviamente va a dar un color relativamente amarillo que se debe a la presencia de Lugol solamente, porque ahí no tenemos almidón. ¿No? Entonces esta es como la disminución de la intensidad del color que uno debería observar a medida que la enzima actúa. Mientras más tiempo actúa, menos color vamos a obtener. Bueno, de acá no se nota mucho, ¿ya? Está como azul, acá ya más violetita, por acá se ve como un violeta medio suavecito, ¿ya? Y ya más amarillo. No se nota mucho, pero acá hay un registro de los tubos de coloración. Bueno. Y después, ¿no es cierto?, uno va al espectrofotómetro y registra la observancia de cada tubo a 620 nanómetros. Y uno, obviamente, debería esperar que la absorbancia sea mayor en el tubo 0 y de ahí ir disminuyendo hasta el tubo 10. ¿Ya? El blanco uno lo ajusta a 0, así que el blanco da 0. Pero en el caso de los otros tubos, el tubo 0 debería tener mayor absorbancia, ¿no? Entonces, más o menos estos deberían ser los valores de absorbancia. ¿No? El tubo 0 con mayor absorbancia y los otros tubos va disminuyendo la absorbancia porque en el fondo disminuye la intensidad del color azul. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La idea es llegar a ese gráfico. ¿Se recuerdan que lo mostramos? El gráfico en el fondo de concentración en función del tiempo, donde veíamos que disminuía el sustrato y el producto aumentaba. Entonces, lo que queremos hacer es esta curva de producto. Esa es la que queremos obtener. ¿Cómo se hace? Primero, tener en claro que en el tubo 0, eso corresponde al tiempo 0. Ahí la enzima no actúa. Por lo tanto, en ese tubo 0 tendríamos el almidón total, ¿cierto? Y en el tubo blanco, ese solamente nos sirve para hacer la medida en el espectrofotómetro. Bueno, y este tubo 0, donde la enzima no actuó, ¿ya? Está el almidón sin consumir, se considera como el total de almidón en ese tubo. ¿Ya? Porque se supone que todos los tubos deberían tener esa misma absorbancia antes de que actúe la enzima. ¿Ya? Entonces, como les decía, ahí es donde actúa, acá, si todos los tubos no hubiese actuado la enzima, todos deberían tener este valor de absorbancia, ¿no es cierto? Pero después actuó la enzima, por eso fue disminuyendo el almidón y por lo tanto el color y en consecuencia la absorbancia. ¿Ya? Entonces, por eso se considera el tubo 0 como el almidón sin consumir o el almidón total que habría en todos los tubos antes de que actúe la enzima. ¿Ya? Y ese almidón total, también en el tubo 0 de coloración, se considera patrón, el tubo patrón. ¿Ya? Siga.
A ver, antes de que siga, ¿hay alguna consulta? ¿O vamos bien? Bueno, sigo entonces. Entonces los cálculos. ¿Ya? Primero, recordar que la concentración inicial de almidón es 1,2% peso volumen y la idea es convertirla en miligramos por ml, ¿ya? Porque en el fondo, eso, si ustedes revisan la guía, eso es lo que nos piden graficar. ¿Ya? El almidón consumido en miligramos por ml en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la concentración inicial del almidón, estaba en 1,2% peso volumen. ¿Ya? Eso hay que convertirlo a miligramos por ml. ¿Ya? Ahí se hace solamente un análisis dimensional, ¿no es cierto? Sabemos que 1,2% peso volumen es 1,2 gramos en 100 ml. Y queremos pasarlo a miligramos por ml. Entonces, los ml lo tenemos, pero los gramos hay que transformarlo en miligramos. Entonces se hace un análisis dimensional donde uno multiplica por 1000 y divide en 1. ¿Cierto? Se van los gramos y nos queda 1,2 por 1000 dividido en 100. En el fondo nos queda 12 miligramos por ml. ¿Ya? Entonces esa es la concentración inicial de almidón, ¿ya? O la concentración 1 de almidón. Sabemos que en el tubo de incubación, vamos a hacer los cálculos solamente en el tubo de incubación, acá en esta parte. En el tubo de incubación, ¿ya? Vamos a tener la concentración inicial, que es 12 miligramos por ml, por 2, porque 2 ml fue el volumen inicial de almidón que se agregó a todos los tubos, excepto al blanco. ¿Cuál sería la concentración 2 o final, que es la que andamos buscando, en el volumen final? Y sabemos que en el volumen final del tubo de incubación tenemos 10 ml, ¿no es cierto? Y lo teníamos acá también en este cuadrito. Entonces el volumen inicial de la solución de almidón en el tubo de incubación es 2 ml y el volumen final es 10 ml. ¿Ya? Es lo que tenemos aquí. Entonces si hacen el cálculo, ¿ya? 12 miligramos por ml por 2 ml, eso es igual a la concentración de almidón en el tubo de incubación, ¿no es cierto? Por 10. Si despejan, eso les va a dar 2,4 miligramos por ml. Entonces, en esta parte tenemos ya la concentración de almidón en el tubo de incubación. Y en este caso en el tubo 0, porque ese es el tubo que vamos a utilizar como patrón. Bueno, pero después en el tubo de coloración, que es en donde finalmente medimos la absorbancia, ¿ya? Tenemos como concentración inicial 2,4 miligramos por ml. De ese tubo de incubación tomamos 0,5 ml, ¿no es cierto? Es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, en el tubo de coloración, lo que agregamos es 0,5 ml de una concentración de 2,4 miligramos por ml. ¿Ya? Y lo llevamos también a un volumen final de 10, porque recuerden que esos 0,5 ml los depositábamos en el tubo de coloración donde teníamos 9,5 ml de agua. ¿Ya? Si quieren, lo mostramos en la anterior. Vamos a borrar. Del tubo de incubación, de ahí tomamos 0,5 y lo depositamos en el de coloración. Entonces, acá es donde estamos ahora. ¿No? Entonces, ahí vamos a tener finalmente la concentración de almidón en el tubo de coloración, que va a ser de 0,12 miligramos por ml. Y esa concentración en el tubo de coloración es finalmente mi almidón total, ¿no? Y que vamos a utilizar como patrón. Bueno, ¿y cómo vamos a determinar la cantidad de almidón que quedó sin consumir en cada tubo? ¿Ya? Lo vamos a hacer por medio del método del factor. ¿Ya?
que lo hemos visto, ¿no es cierto?, que es una forma fácil y rápida de calcular concentraciones a través de espectrofotometría. Entonces tenemos que la absorbancia del patrón, ¿no?, por la concentración de la muestra problema va a ser igual a la absorbancia de la muestra problema por la concentración del patrón. Tenemos, ¿no es cierto?, la absorbancia de todos los tubos y tenemos la concentración del patrón, que ya dijimos que era 0,12 miligramos por ml, ¿no es cierto?, que la acabamos de calcular. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber cuál es la concentración de almidón que quedó en ese tubo 1. Lo mismo queremos saber con el tubo 2, tubo 3, o sea, de 4, 6, 8 y 10. Entonces, en el caso del tubo 1, ya, porque bueno, el tubo 0 ya sabemos que es nuestro patrón. Ahí conocemos la concentración, que es 0,12 miligramos por ml. ¿Ya? Eso lo conocemos. Pero en el tubo 1, acá no conocemos la concentración. ¿Ya? Este tenemos que calcular. Entonces, en el fondo, aplicamos el método del factor. Sabemos que la absorbancia del patrón es 0,987. La concentración de almidón en el tubo 1 es nuestra incógnita. Pero sabemos cuál es la absorbancia de la muestra problema, que es 0,756, ¿no es cierto? Esta es la absorbancia del tubo 1. Y acá la tenemos. Por la concentración del patrón, que era 0,12 miligramos por ml. Entonces despejan y les da la concentración del almidón sin consumir, lo que no alcanzó a consumir la enzima, ¿no es verdad? ¿Y cómo ahora calculamos el almidón consumido? ¿No? Porque en el fondo, lo que el almidón consumido, ¿no es cierto?, es lo que se transformó en producto, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Nosotros vamos a tener el almidón que quedó en el tubo, que en el fondo el almidón que quedó sin consumir es el sustrato sin consumir. Y el almidón consumido es lo que en el fondo se transformó en producto, ¿no es cierto? Esto es lo que se transforma en producto. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que se puede hacer, como todos los tubos tienen el mismo volumen, ¿no?, podemos restar las concentraciones, solamente porque tenemos los mismos volúmenes. Recuerden que las concentraciones no se restan. ¿Ya? Uno puede restar cantidades, moles, micromoles, equivalentes, pero no concentraciones. ¿Ya? Pero acá, como estamos en el mismo volumen final, podemos restarlas o sumarlas. ¿Ya? Entonces tenemos el almidón total. Sabemos que el almidón total, ¿no es cierto?, es el patrón, 0,12 miligramos por ml. El almidón consumido, ¿no es cierto?, es nuestro incógnita. Pero tenemos el almidón sin consumir, ¿no es cierto?, que es lo que quedó en el tubo. Entonces, si al almidón total le restamos el almidón sin consumir, nos da el almidón consumido. ¿No? Y en el fondo, como les decía, ese almidón consumido es el producto formado. ¿Sí? Ya. Van a tener que revisar los cálculos, ¿no es cierto?, y hacer lo mismo con todos los otros tubos. Analicen bien esta información para que puedan hacer los cálculos y deben hacer, ¿no es cierto?, calcular el almidón consumido para todos los otros tubos. Ya. De todas maneras, acá yo los tengo. ¿Ya? Después lo comprueban. Entonces, en el fondo, lo que se les pide a ustedes es graficar el almidón consumido versus tiempo, ¿no?, que debería darles algo parecido a esta curva, ¿ya?, como una hipérbola. Que en el fondo, este almidón consumido, ¿no es cierto?, es el producto que se formó. ¿No? Si gustan, también pueden graficar la otra con los valores que le da directo, ¿no es cierto? Pueden graficar el sustrato. Pero la idea es que grafiquen el producto.
¿Ya? Entonces eso es lo que se espera que puedan ser capaces de desarrollar ustedes. Después, en este mismo laboratorio, se pide ver el efecto del cloruro sobre la hidrólisis enzimática del almidón. ¿Ya? Hemos dicho que el cloruro es un compuesto que actúa como activador de la enzima. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, en el caso del cloruro, ¿no es cierto? Vamos a tener varios tubos, B1, B2, que corresponden blanco 1, blanco 2, ¿ya? Tubo 0, 1, 2, 3, ¿ya? Que si se dan cuenta, los blanco 1 y blanco 2 no tienen almidón. Van a tener tampón fosfato, que está pH 6,9, porque en rigor es un pH como bien adecuado para hacer este análisis. ¿Ya? El tubo blanco 1 va a tener cloruro, que actúa como un activador. El tubo B2 va a tener sulfato de sodio, que en el fondo es para ver que el cloruro es un activador, no el sulfato, que también es un anión. ¿Ya? Van a tener agua. Acá también se habla de saliva 1:50, esa es la dilución dializada. Se sacan, ¿no es cierto?, los posibles cloruros que pueda tener la saliva, que en este caso no lleva saliva dializada. Va a llevar saliva hervida. En el fondo, una saliva que está desnaturalizada. Y lleva ácido sulfúrico 1 normal, que sirve para detener la reacción. Entonces, en estos tubos, ¿ya?, solamente van a servir como blanco. El tubo 0, 1, 2 y 4, todos llevan sustrato, que es el almidón. Llevan el tampón fosfato, 0,1 ml. Pero en el caso del tubo 0 y tubo 1, no llevan cloruro de sodio. Vamos a ver específicamente estos dos. Tampoco llevan sulfato de sodio. Sí llevan agua. El tubo 1 va a llevar la enzima dializada y el tubo 0 no. Y se va a incubar por 37 grados Celsius a 5 minutos. Después, ¿no es cierto?, se detiene la reacción con 1 ml de ácido sulfúrico. En el caso del tubo 0, se agrega la enzima después. Y acá es interesante estos dos tubos, porque en estos dos tubos no hay activador, ¿no es cierto? No está el cloruro, ni tampoco está el sulfato, que estamos viendo cuál de los dos puede actuar como activador, ¿no es cierto? No hay ninguno de los dos. Pero sí se ve el efecto de la enzima, ¿no? Porque en un caso, ¿no es cierto?, vamos a tener la enzima que sí va a actuar sobre el tubo, ¿no? Y en el otro caso, la enzima no actúa sobre el tubo. ¿Por qué? Porque primero se agregó el ácido. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver cómo es la actividad de la enzima sola. Y en el último caso, cuando se compara el tubo 2 y 3, vamos a tener almidón, vamos a tener tampón. En un caso tenemos cloruro de sodio y en el otro caso tenemos sulfato de sodio. Se agrega agua, la saliva dializada, que en el fondo acá tenemos la enzima, ¿ya? Esta es la enzima. Vamos a poner enzima activa, por decirlo así, ¿ya? O más que activa, para no confundirnos con ese término, vamos a usar el término de enzima nativa, ¿ya? Y en este caso, acá tenemos, cuando está hervida, es una enzima desnaturalizada. ¿No? Bueno, entonces en estos otros dos tubos, el tubo 2 y el 3, en uno vamos a tener cloruro de sodio, en el otro sulfato de sodio. ¿Ya? Y tiene tampón, tiene el sustrato, tiene agua, la enzima que puede funcionar, ¿no es cierto?
se hace actuar durante 5 minutos en un baño termorregulado a 37 grados Celsius y después se detiene la reacción. Entonces, en estos otros dos tubos, en el fondo se está viendo si es que el cloruro es efectivamente un activador. ¿Qué deberíamos esperar en esta parte? ¿En qué tubo deberíamos esperar que la enzima actúe más? Miren, en estos dos tubos no hay sustrato, así que ahí no hay problema. En estos, ¿ya? En el tubo 0, bueno, la enzima que se utiliza, pero después de agregar el ácido, por lo tanto acá la enzima no va a actuar. Aquí sí podría actuar la enzima, ¿no es cierto?, en el tubo 1. En el tubo 2 tiene cloruro y de acuerdo a la teoría, como es un activador, podría actuar la enzima. Y en el 3, bueno, teóricamente no actuaría la enzima porque el sulfato no es un activador. Entonces nosotros, en teoría, deberíamos esperar que en el tubo donde más actividad se observa, debería ser en el tubo 2, porque tiene todas las condiciones para que actúe la enzima. Bueno, en la práctica... Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Profe, y suponiendo que no hubiese activador, ¿la ¿Mm? enzima no tiene ningún efecto? ¿O tiene un efecto reducido? Tiene un efecto reducido, ¿no? Porque es una Ya, o enzima sea, no tiene alostérica. como un efecto, como el boom. Ya, profe. Recuerden que es una enzima alostérica. Entonces, en presencia de un activador, aumenta su velocidad, ¿no? Entonces, Pero, mira, o sea, actúa independiente del efecto o sea, va a tener su efecto, aunque esté presente, por ejemplo, un activador o un inhibidor en el fondo. no, Es independiente de ambos, por ejemplo. sí, Actúa igual, si no hay actúa ninguno de los sí, dos, sí, va a actuar igual. Pero si hay un activador, pero eso va a hacer que en menor medida. claro. Si hay un activador, ese Ah, va a ya. aumentar la actividad. Y si hay un inhibidor, la va a disminuir. Pero si no tiene ninguno de los dos, igual va a actuar. Pero no Ya, profe. tan alto ¿Esa es como si... la curva ¿Sí? sigmoide? Exactamente. Por eso es la sigmoidea, ¿no? Ah, perfecto. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces acá tenemos los resultados, ¿ya? En el tubo blanco y en el tubo 1, obviamente no teníamos sustrato, no teníamos almidón, por eso nos da amarillo, ¿ya? Que uno puede ocupar estos tubos como blanco para medir en el espectrofotómetro. En el tubo 0 y 1, recuerden que en el 0, la enzima la enzima no alcanza a actuar porque primero agregamos el ácido. Entonces, por eso da azul, ¿ya? Porque primero agregamos el ácido. Entonces ahí la enzima no alcanza a actuar, ¿ya? Por eso da el color azul más oscuro del almidón. Después en el tubo 1 tenemos la enzima sin activador, sin nada. Entonces igual hay degradación o hidrólisis de almidón. En el tubo 2 tenemos la enzima con cloruro, ¿ya? Entonces acá, en el fondo acá tenemos la enzima sola, acá tenemos la enzima con cloruro y acá tenemos la enzima con sulfato. O si quieren ponemos cloruro de sodio, ¿ya? Y sulfato de sodio. Vamos a ponerlo así que es como aparece, ¿no? Tenemos el cloruro de sodio y el sulfato de sodio. En el fondo el cloruro es el activador de la enzima. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos el activador de la enzima y obviamente hubo mayor degradación o hidrólisis de almidón, por eso el tubo se decoloró con mayor intensidad, ¿ya? Y en el otro, como no actuó la enzima, o sea, como el sulfato de sodio no tiene ningún efecto, ni como activador ni como inhibidor,
uno prácticamente obtiene lo mismo que si estuviera la enzima sola. ¿Se dan cuenta? Como si estuviera la enzima sola. Pero acá sí actúa la enzima, ¿ya? Y acá recuerden que primero se agregó el ácido sulfúrico, y después la enzima. Por lo tanto, primero el ácido y segundo la enzima. Por lo tanto, acá la enzima no alcanza a actuar. Entonces, por eso está el almidón total. Esto sería como a tiempo cero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro eso? Recuerden, voy a regresar, que era justo lo que tú me estabas preguntando, ¿no? Entonces voy a regresar al dibujito. Ay, voy a regresar al dibujo. ¿Ven ahí el dibujo de la enzima alostérica? El gráfico, porque como me salí, no sé si están viendo lo mismo que yo. Sí, profe. Ya. Entonces acá Estamos tenemos en el la gráfico. enzima. Entonces acá está lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? La enzima igual va a actuar. Supongamos que tenemos cierta concentración de sustrato. Ya, acá pongamos bien. Tenemos esta concentración de sustrato. ¿Ya? Supongamos que esto sea 2 miligramos por ml o 2% peso volumen, no sé, ahí vemos la concentración de sustrato. Entonces, acá esa sería, si uno sube, esa sería la velocidad de la enzima, ¿ya? De la enzima sola. ¿Ya? Cuando tenemos un activador, la velocidad va a aumentar. Entonces acá está la enzima, ¿no es cierto? Más el activador. Entonces la velocidad aumenta. Y obviamente si tuviéramos un inhibidor, la velocidad de la enzima, ¿no es cierto? Con el inhibidor es menor. ¿No? ¿Se dan cuenta? Acá sería menor, pero esa sería la velocidad de la enzima sola. ¿No? Y acá tendríamos la velocidad de la enzima con activador. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la diapositiva que estamos viendo. ¿No? Entonces, en el fondo, eso es lo que se debería observar en la práctica. Ya. Y después, ¿qué sucede en la parte experimental con respecto al efecto de... bueno, dejen regresar. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, que ha demostrado que el cloruro es un activador enzimático porque es donde se logró mayor hidrólisis de almidón, ¿ya? Si vamos a medir el espectrofotómetro, uno debería obtener el menor valor de absorbancia en el tubo donde está el activador de la enzima. ¿Por qué? Porque ahí la enzima actúa en mejores condiciones. Y después, lo que se ve como última parte de este laboratorio es el efecto del pH. Entonces se van a tener distintos tubos, ¿no es cierto? El blanco, que también se mide en el espectrofotómetro, esta parte. El blanco, que no lleva almidón, ¿no? Todos los otros tubos van a llevar almidón. Y después se va a probar el efecto del pH. Entonces vamos a tener un tubo con un tampón pH 4,9, otro tubo con un tampón pH 5,9, otro 6,9, otro 7,9 y otro tubo con pH 8,9. ¿No? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, en el fondo los 5 tubos con pH distinto. Después a todos se les agrega el cloruro de sodio, que en el fondo es el activador. Se agrega agua, ¿no?, para completar volúmenes. La saliva, ¿ya?, dializada, que en el fondo es la milasa, 0,5 ml. También acá en el blanco se agrega una saliva hervida y se deja incubar a 37 grados Celsius por 5 minutos. Y luego, para detener la reacción, se agrega 1 ml de ácido sulfúrico a todos los tubos. Entonces, en el fondo, en estos tubos
tenemos un ensayo enzimático, ¿ya? Tenemos el sustrato, que es el almidón, tenemos la enzima dializada, que todos van a llevar 0,5 ml. Lo único que cambia es el pH de cada tubo, ¿no? Se hace actuar la enzima por 5 minutos y luego se detiene la reacción con ácido sulfúrico 1 normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Si nos damos cuenta, o hacemos acuerdo, ¿no es cierto? El primer, bueno, el blanco no importa porque lo usamos para espectrofotometría, pero después en el tubo 1 teníamos un pH 4,9, en el tubo 2 teníamos un pH 5,9, en el 3 6,9, en el 4 7,9 y en el 5 8,9. ¿Ya? Estos son los pH de cada uno de los tubos. Y en rigor, el tubo donde la enzima actúa mejor, ¿ya? O un pH óptimo, es en el 6,9. De hecho, la enzima alfa-amilasa, la condición óptima de pH es pH 6,9, de 6,9 hasta 7,2. ¿Ya? Entonces acá estamos en la condición óptima de pH. ¿Ya? Y es efectivamente en donde vamos a observar una disminución de la intensidad del color. Acá también, ¿no es cierto?, para ver la coloración uno toma una alícuota del tubo de incubación, le agrega agua y gotitas de lúgol, ¿no? Y cuando uno va a medir la absorbancia, obviamente uno debería registrar que en el tubo blanco lo ajusta a 0, ¿no es cierto? Pero el resto de los tubos, ¿no es cierto?, a pH 4,9 empieza, es esa absorbancia, luego a pH 2, o sea, 5,9, empieza a disminuir la absorbancia porque en el fondo acá la enzima está actuando. ¿No? En el pH 3 también disminuye la absorbancia. En el pH 4 ya empieza a aumentar la absorbancia porque acá ya la enzima no está actuando tanto. ¿Ya? Miren, acá empieza a actuar. Entonces, como actúa, va disminuyendo el sustrato, que es el almidón. Pero acá también ya no actúa óptimamente, por eso no hay tanta hidrólisis. ¿Cómo sería una gráfica si nosotros pudiésemos estos datos traspasarlo a un gráfico de velocidad de la enzima en función del pH? ¿Cómo debería ser esa gráfica? ¿Quién podría mencionar cómo sería esa gráfica? Profe, ¿es el gráfico de la, como el de la distribución normal? ¿O es mi idea? ¿Cómo? No te Es como el entendí. gráfico de te digo que es como el gráfico de la campana de Gauss. Claro, así, ¿no es cierto? Algo así. Que aquí tendríamos el pH 6,9. Porque miren, acá se supone que el discolor disminuye, pero ¿eso qué quiere decir? Que hubo mayor hidrólisis, mayor producto formado, ¿no? Entonces mayor velocidad. ¿No? ¿Sí? Y eso es en el fondo la explicación del laboratorio. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos, que aclaremos? Yo tengo una, profe. Ya. Era por el tema de en una diapo, habló sobre la concentración de almidón ¿Mm? y dijo que tenían el mismo volumen. Pero qué pasa en el caso de que no fuese el mismo volumen? ¿Cómo sacaríamos la concentración?
ahí tienes que tener la cantidad de los miligramos, la cantidad, ¿no? A ver, deja ver si puedo regresar. Es acá. Esa bien. Porque en el fondo, como tenemos el mismo volumen, ¿ya? Tú puedes trabajar con los equivalentes, ¿no es cierto? O la cantidad. Uno puede trabajar, no sé, o sea, en el fondo, normalizar todo, ¿ya? Entonces, si no tenemos la misma cantidad de volumen, tienes que trabajar con la cantidad, ¿ya?, de compuesto. A ver, deja ver cómo decirte. ¿Ya? O sea, nosotros si tenemos acá, todos tenemos 10 ml volumen final, por lo tanto, la cantidad de almidón que tenemos ahí sería 0,12 miligramos en todos los tubos. ¿Ya? Pero si en un tubo tenemos 5 ml y en otro tubo tenemos 10 ml, en el fondo tenemos que calcular los miligramos o gramos que estamos trabajando por ml. ¿Me entiendes o no? ¿No? Sí, sí, profe. Tendría que ser entonces por separado. Claro. Sí, acá mira, si tú, en el fondo, como lo tenemos ya en miligramos por ml y estamos en 10 ml, entonces si tenemos 0,2 miligramos por ml, en 10 ml, ¿cuánto tenemos? Ya, calculamos los miligramos que tenemos. Entonces, da lo mismo si los calculamos todos o los dejamos como concentración, porque nos va a dar el mismo valor en todos los tubos. Pero si tenemos distinto volumen, ahí tendríamos que calcular, ¿no es cierto? Porque, a ver si es que puedo yo irme a otra pantalla. Si me voy, a ver si ahí lo podemos hacer. Si tenemos, ¿no es cierto?, 12 miligramos por ml, por decirlo así, y tenemos 10 ml, ¿no? Entonces ahí ya tiene los 12 miligramos por ml, y todos los tubos tienen 10 ml, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otro tubo que tenga 5 miligramos en 10 por ml, pero tienes 10 ml de volumen final, ¿ya? Ahí tú multiplicas 10 por 12, te da, o cuántos miligramos en total tienes en los 10 ml, tendrías 120 miligramos, acá tendrías 50 miligramos, ¿ya? En todos te va a dar lo mismo. Pero si, por ejemplo, tuviéramos 12 miligramos por ml y tenemos en un tubo 5 ml y en otro tubo tenemos ya, 5 miligramos por ml y en otro tubo tenemos 20 ml, ¿ya? Si tú calculas, ¿no?, en el caso, por ejemplo, acá que tenemos distintos volúmenes, si tú calculas, ¿no es cierto?, te va a dar distinta cantidad de miligramos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ya nos daría 60 miligramos. En este caso, 5 por 2 nos daría 100 miligramos. Nos daría distinto. O si tú lo quieres hacer visto de otra forma, si lo haces por ml, ¿no es cierto? Esto, como estamos en el mismo volumen, nos va a dar, por ml nos da 12 y por ml nos da 5. En cambio acá, ¿no es cierto?, no podríamos hacerlo por ml porque tenemos distinto volumen. Así, a ver, ¿cómo explicártelo? No? Si tienes 12 miligramos por ml, ¿no es cierto?, tienes 12 miligramos en 1 ml. Acá tienes 5 miligramos en 1 ml. Pero en este caso, si tienes 12 miligramos por ml y tienes 5 ml, ¿cuántos miligramos tienes en 1 ml? ¿Cuánto es eso?
tendrías 2,4 miligramos en 1 ml. Y en el otro caso, ¿no es cierto? Si fueran 5 miligramos en 20 ml, tendrías 0,25 miligramos en 1 ml. En el fondo acá, como tienes el mismo volumen final, tú puedes trabajar con 12 miligramos, 5 miligramos, ¿ya? Es lo mismo que tenemos acá, porque estamos en el mismo volumen, ¿ya? Que son los 10 ml, pero acá como tenemos distintos ml, si vamos a trabajar en 1 ml como para normalizar, acá sí, como tenemos distintos volumen, ¿ya? Nos da distintas cantidades de miligramos. O sea, en este caso, si nosotros restamos los miligramos, nos da lo mismo que restar las concentraciones, porque estamos en el mismo volumen. Pero acá, como tenemos distintos volúmenes, nos da lo mismo restar las concentraciones. Porque si lo normalizamos y, por ejemplo, determinamos la cantidad de miligramos que hay en 1 ml, nos dan distintas cantidades de miligramos. No es la misma unidad, o el mismo número, por decirlo así. ¿No? ¿Me entiendes o no? Sí, profe. Quedó clarito. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? Restar concentraciones es prácticamente lo mismo que restar. O sea, si restas 12 a 5, ¿no es cierto? Te da 7. Ya. Si restas 12 a 5 acá, también te da 7. Si restas 120 a 150, bueno, te va a dar 70, porque está con un 10. Pero en el fondo es la misma proporción. Pero acá no. 12 a 5 te va a dar 7, pero 2,4 a 0,25 no te da la misma proporción. Entonces esas son las cosas que hay que ir revisando. ¿Ya? Ya. Voy a regresar a la presentación. Otra consulta. ¿Ya? Por eso acá yo les mencionaba que como estamos en el mismo volumen, podemos restar concentraciones, pero cuando no estamos en el mismo volumen hay que sacar los cálculos para restar cantidades. ¿Ya? Miligramos. Si tenemos, por ejemplo, la concentración en molar, los moles, ¿ya? O milimoles. ¿No? Entonces, por eso hay que fijarse bien. Si estamos en el volumen final, se pueden restar las concentraciones. ¿Ya? Pero si no, hay que restar cantidades que uno tiene. ¿Alguna otra consulta? Chicos, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿Sí? yo más que nada quería pedirle si podría subir esta clase hoy porque tuve problemas de conexión, entonces no la pude escuchar bien durante toda la clase. Ah, ya, sí, no hay problema. Gracias.